Hechos capítulo 5, desde el 12 hasta el 42. Y dice así la palabra de Dios: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Esto ya lo hemos estado escuchando, que se repite varias veces ahí en Hechos. Los apóstoles hacían estas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. También ya lo hemos leído anteriormente. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén, llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Es lo que dice la palabra de Dios ahí. Aquí nos vamos a tener un poquito, porque ustedes recuerdan la historia. La semana pasada vimos que vino un juicio de parte de Dios sobre Ananías y Zafira, porque habían tratado de mentirle a Dios, habían tratado de mentirle al Espíritu Santo. Y nosotros creemos, híjola, después de esto, pues yo creo que la iglesia debió haber dado como un paso para atrás, pero todo lo contrario. Después de que se purificó el pecado que estaba entrando a la iglesia por medio de Ananías y Zafira, lo primero que encontramos es esto que acabamos de leer. Se hacían muchas señales milagrosas y más gente seguía agregándose a la iglesia del Señor. Hermanos, a veces la disciplina es necesaria. A veces la disciplina es necesaria. Es como los árboles, cuando les podamos una de sus plantas, una de sus ramas, y luego lo hacemos para que en el próximo momento, cuando van a reverdecer, el árbol eche todavía más ramas. En ocasiones el Señor tiene que hacer esto a través de la disciplina que Él da. Tiene que traer disciplina a su iglesia, purificar a su iglesia, porque recordemos lo que leíamos en Efesios: el Señor está edificándose un templo santo, porque tiene un propósito de que su iglesia crezca. Pero para crecer hay que hacerlo sanamente. Hay que cortar a veces esas ramas que están causando algún daño al testimonio de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer de la manera más sana posible. Entonces, pero lo que vemos aquí es que inmediatamente después de que ha sucedido este juicio de parte de Dios, la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando el mensaje del evangelio. Los apóstoles siguen haciendo maravillas. Y dice la palabra de Dios, fíjense, el versículo 16, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén. ¿Ustedes han leído un poquito antes esto? ¿Saben? Esta historia, algo similar aparece en el ministerio de Jesús, en Marcos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo inició su ministerio y empezó a hacer esto, a sanar enfermos, a compartir el reino de Dios, dice la palabra de Dios que multitudes de las aldeas que estaban alrededor de Jerusalén venían a Jerusalén. Entonces aquí vemos a los discípulos haciendo ¿qué cosa? Lo mismo de Jesús. Están siguiendo a su maestro y Dios les está bendiciendo en el ministerio, trayendo más gente, porque discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, decidieron obedecer y seguir a su maestro. Y el Señor va a bendecir nuestra iglesia en la medida en que nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, estemos obedeciendo a nuestro maestro. Dice la palabra de Dios que la gente, al ver todo esto, llegaba sola. No tenían que salir ellos. Pero al ver ellos la comunidad que se estaba haciendo en este lugar, la gente solita llegaba a la iglesia. Multitudes llegaban desde las aldeas y llevaban a los enfermos, y todos ahí entonces eran sanados. Pero estas multitudes llegaban a ese lugar. Avanzamos, versículo 17 en adelante, y aquí es la historia que vamos a tratar en esta tarde. Dice así: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Otra vez vemos a estos saduceos en oposición a los discípulos. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo este asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes.
Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de este hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador, y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas que fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Y después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando con Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Voy a repetir este versículo. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Sigue transformando nuestras vidas, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra que has inspirado. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a interiorizarla, Señor. Ayúdanos a hacerla parte de nuestra vida. Que realmente, Señor, creamos lo que dice tu palabra. Que realmente vivamos lo que dice tu palabra, Señor. Como hijos tuyos y como discípulos tuyos, Señor, te obedezcamos, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes recuerdan un poquito, esta es la segunda vez que en el libro de Hechos encontramos esta oposición a los apóstoles. La ocasión pasada la encontramos precisamente en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Ya lo estudiamos ese pasaje. Nada más que en aquella ocasión agarraron a Pedro y a Juan después de haber sanado al paralítico y los metieron a la cárcel y les dijeron: no anden hablando de ese nombre, no anden hablando en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que les ordenaron insistentemente: dejen de hablar de Jesús. Esta es la segunda ocasión que los apóstoles son encerrados, que son llamados a comparecer ante el Sanedrín, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo, hermanos, es que ellos querían en realidad matar a los apóstoles aquí. Dice la palabra de Dios eso, que ellos querían matarlos cuando escucharon las palabras de Pedro y de Juan: ustedes han matado a Jesús. Ellos dicen que aquellas palabras traspasaron el corazón de aquellos jueces y entonces ellos querían matarlos. Pero se levantó una persona, Gamaliel, y dijo: no los matemos. Vamos a hacer algo diferente. Así que solamente los azotaron, pero no los mataron. Y lo que hemos estado viendo a través desde el libro de Hechos, hermanos, es que la iglesia tiene un fundamento, ¿verdad? Tiene un fundamento que es Jesucristo. Y en su inicio, Jesucristo, como piedra angular, les dijo a la iglesia: ustedes tienen una misión que cumplir, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los apóstoles desde el inicio entendieron que tenían una tarea que hacer, tenían una misión que hacer. Y nada los iba a desviar de su misión, porque ellos habían entendido que obedecer a Jesús era lo mejor que podían hacer, a pesar de los problemas que eso significaba cuando estuvieran aquí en la tierra, y los estamos viendo. Ellos están sufriendo esta persecución ¿por causa de qué? Por causa de mantenerse hablando en el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios al final del pasaje que acabamos de leer, y todos los días, y casa por casa, y en los templos, ellos iban con este mensaje: Jesús es el Mesías. Es todo lo que ellos estaban diciendo nada más. Estaban predicando el Evangelio. Y por culpa, o por razón de que ellos están predicando el Evangelio, ellos están sufriendo este tipo de cosas. Los meten a la cárcel, los azotan, se burlan de ellos, los menosprecian. ¿Quiénes son ustedes para andar enseñando? Piensan los saduceos. Nosotros somos los meros papas fritas. Nosotros somos aquí los que partimos el queso. Nosotros, sí, ellos eran los poderosos de la época. ¿Quiénes son ustedes para andar enseñando? Los menospreciaban a los apóstoles. Esa es la palabra de Dios. Reconocieran que era gente sin letras, era gente sin educación. Los trataban, los menospreciaban, pero sin embargo el Señor les dio el poder por medio del Espíritu Santo de hacer estas cosas. Hermanos, esta misión que Dios nos ha dado tiene un mensaje particular, que Dios envió a su Hijo Cristo para salvar a los pecadores. Es el mensaje que predicamos. Es todo lo que predicamos, hermanos. Dios envió a Jesucristo para salvar a los pecadores. Y este es un mensaje que es para todos, ¿eh? No es para algunos, es para todos. Todos tienen que escuchar este mensaje. Es un mensaje que es necesario, porque fuera de Cristo no hay salvación. Por eso es necesario este mensaje. Fuera de Cristo no hay salvación. Puedes creer que fuera de Cristo hay salvación, lo puedes creer, ¿cómo lo podemos decir? Lo puedes creer de verdad. Pero la palabra de Dios es clara. Fuera de Cristo no hay salvación. Aunque tú lo creas con buenas intenciones. Aunque tú con buenas intenciones creas que fuera de Cristo hay salvación, la palabra de Dios dice otra cosa. No se trata de lo que tú sientas, no se trata de lo que tú quieras, no se trata de lo que es mejor para ti, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que fuera de Cristo no hay salvación. Por eso es un mensaje necesario. Y también es un mensaje que transforma vidas. Pero hay un aspecto, hermanos, que durante el ministerio de Jesús, que en muchas ocasiones a nosotros nos gusta dejar fuera, y es la oposición que tuvo Jesús. Si nosotros hacemos un estudio en los evangelios de cuántas veces Jesucristo enfrentó oposición, nos daríamos que fueron mucho más veces de las que nos gustaría a nosotros aceptar. Porque generalmente cuando vemos a Jesucristo en los evangelios, generalmente lo vemos como una persona poderosa, ¿no? Alguien que va sanando personas, alguien que va teniendo buenas relaciones con los hombres, con las mujeres, que la gente lo quiere. Creemos que Jesucristo no enfrentó oposición, creemos que Jesucristo todo en su vida fue paz y tranquilidad. Pero cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta de que no fue así. Jesucristo enfrentó mucha oposición. Y muchas veces nosotros queremos dejar fuera este aspecto de Jesucristo, porque a nosotros no nos gusta la oposición. ¿A quién le gusta la oposición? Es que no le gusta a nadie. A mí no me gusta que se me opongan. Si no, pregúntenle a mi esposa. No me gusta que me diga que no, ¿verdad? No me gusta la oposición. La verdad es que nosotros como seres humanos, así somos. No nos gusta que nadie se nos oponga. Creemos, ¿verdad? No, lo que yo digo tiene que ser así. Y nadie tiene que oponerse a lo que yo piense, ¿verdad? No nos gusta que nadie cuestione nuestras palabras. Y fíjense, si de alguna manera nosotros tenemos la capacidad de someter a alguien a nuestra voluntad, seguramente lo vamos a hacer. Hay gente, en mi trabajo hay una persona que llegó y desde que llegó pues entró, digamos, a un nivel más abajo que nosotros, en cuanto a salario, en cuanto a nivel de técnico y todas esas cosas. Pero hace poco lo promovieron a ser jefe en otra área en la que lo movieron. Y se le subió. Se le subió. En cuanto tuvo esa posición, ya no nos deja ir a platicar con nosotros de la otra área. Dice, no, esta es mi área, no les quites el tiempo, por favor. Cuando en otros tiempos, cuando él estaba en nuestra área, pues era una persona diferente, ¿no? Pues estaba al nivel de todos los demás, pero ahora no, ¿verdad? Está en otra área, ya es jefe. Uno no es jefe como tal, pero él cree jefe, ¿no? Pero así somos, o sea, una vez que tenemos el momento, la oportunidad de someter a alguien,
lo vamos a hacer porque así es nuestro corazón. No nos gusta enfrentar oposición y nos gusta tener el poder. Inclusive algunos van a recurrir a la violencia, como en este caso del Sanedrín. El Sanedrín está haciendo eso. Ellos sienten que tienen el poder porque son la casta religiosa que dirige ahí a los judíos, sienten que tienen el poder y sienten que pueden hacer algo para detener a estos que les están causando problemas. Y lo usaron su poder. Lo usaron. Hermanos, la oposición que Jesús enfrentó no era porque él quisiera someter a la fuerza a las personas a sus ideas y a su mensaje. Jesucristo no fue así. El Evangelio tampoco, hermanos, es algo que nosotros impongamos sobre los demás. Jesucristo nunca lo hizo. Jesucristo simplemente anunciaba el reino de Dios. Pero él no obligaba a las personas a pensar como él. Simplemente presentaba los hechos, presentaba las razones y él les decía, miren, las escrituras dicen esto. Pongan atención y piensen y tomen una decisión. La oposición a la que Jesucristo se enfrentó no fue porque él fuera un tirano, no fue porque él fuera un dictador. Hoy en nuestros tiempos encontramos muchas de estas personas, tiranos y dictadores que están en el poder y que someten a todos los demás a su voluntad, a sus ideas. Fíjense, algo curioso, voy a salir un poquito del tema, pero espero que lo puedan captar. Pero yo recuerdo que los que están actualmente en el poder aquí en este país, cuando recién iniciaron su campaña para ganar la presidencia, ellos dijeron que aquí en Estados Unidos ya estaban empezando a limitar la libertad de expresión. Y decían, es que ya no nos dejan que nosotros hablemos de nuestras ideas. Y hablaban mucho de la libertad de expresión, inclusive fueron allá a Europa, ahora que ya ganaron, y dijeron que en Europa no hay libertad de expresión, que tienen que dejar que la gente exprese libremente sus argumentos. Pero ahora les andan revocando las visas a unos estudiantes que ejercieron su libertad de expresión en favor de una idea que ellos tienen. Yo no voy a decidir aquí si lo que los estudiantes hicieron está bien o está mal, el tema del que ellos estaban hablando. Ese no es el punto. El punto que ellos decían, ¿por qué no nos dejan hablar a nosotros? Pero ahora que están en el poder dicen, ustedes no pueden hablar. Ustedes no pueden hablar. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Una vez que estás en el poder, ahora tú crees que los demás no tienen derecho a ser escuchados, cuando en su momento tú reclamabas eso. ¿Por qué no me dejan a mí hablar? ¿Por qué no me dejan a mí expresarme? Y es que así es las personas. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, Él nunca quiso someter a las personas a la fuerza, a sus ideas o a su mensaje. Pero la condenación, la oposición, es por esta razón. Dice Juan, capítulo 3, desde del 19 al 20. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. La naturaleza malvada que hay en las personas rechaza la luz de Cristo. Hermanos, la condenación de Dios no es porque Dios quiera condenar al mundo, sino que la gente se niega a acercarse a Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a la tierra, pero la gente amó más sus obras y se escondió de la luz. En otras palabras, Dios le está dando la oportunidad a todo ser humano de que se arrepienta, porque la luz es para todos. Y esa luz que alumbra vino a este mundo. Pero los hombres amaron más sus obras que la luz y se escondieron. Eso, hermanos, tiene implicaciones para nosotros. Porque miren, el mundo resiste el avance de la misión de Dios porque se obstina a vivir en su condición perdida. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Mientras nosotros queramos ser fieles al mensaje de Dios, mientras nosotros queramos seguir compartiendo de la palabra de Dios, vamos a enfrentar oposición. Y vamos a enfrentar esta oposición porque el mundo desea seguir viviendo en la oscuridad. Por eso vamos a enfrentar oposición. Si le pasó a Jesucristo, que es nuestro maestro, ¿qué podemos esperar nosotros? Si dice Jesucristo, si yo, que soy su maestro, me han dicho toda clase de cosas, que soy hijo de Belcebú, que por el poder del demonio expulso demonios,
que me la paso juntándome con pecadores. Dice Jesucristo, sí, de mí, que soy su maestro. ¿Dicen eso? ¿Qué pueden esperar ustedes? Si seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a enfrentar la misma clase de críticas y de burlas. Hermanos, aunque la mayor parte visible de la oposición viene de fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia hay quienes se oponen a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Este avance del reino de Dios sufre oposición desde fuera de la iglesia, pero también desde dentro de la iglesia. Ya lo vimos la semana pasada con el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Cuando hicieron esto, de alguna manera se están oponiendo al avance del reino de Dios. Inclusive también, hermanos, en lo personal, nosotros nos oponemos al avance del reino de Dios en nuestras vidas. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado completamente a Dios. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado completamente a Dios. Entonces, tenemos toda esta vieja naturaleza, tenemos que luchar contra ella y tenemos que hacer morir a esa vieja naturaleza. Entonces, esta oposición viene de fuera de la iglesia, viene de dentro de la iglesia, pero también viene de dentro de mi corazón. Porque yo sigo siendo humano, yo sigo teniendo esta inclinación hacia el mal. Yo naturalmente me quiero oponer a algunas cosas ahí de Dios. Oye, dice por ahí uno de los pasajes de la palabra de Dios, si tu enemigo te da una cachetada, él dice, pon la otra mejilla. Pero mi ser interior, ¿qué dice? No te dejes. Que vean que eres más fuerte que ellos. Si mi esposa me grita, grítale. Que vea quién manda en la casa. ¿Estoy siendo claro? Sin embargo, la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como vaso más frágil. Trátenlas, ¿verdad? Como un vaso frágil. Sí, es cierto, somos más fuertes. ¿Y eso qué? El Señor nos ha dicho, el que sea el mayor, que sea el servidor. Que sea el servidor. Entonces, pero naturalmente, mi ser interior, mi hombre interior, dice, no te dejes, o sea, ese macho mexicano, ¿no? Por eso, hermano, yo digo también interiormente nos oponemos al avance del reino de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está constriñendo de pecado, nos está haciendo que nos demos cuenta, Jorge, eso que estás haciendo no está bien, pero nos oponemos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, interiormente también lo hacemos, hermanos, esa oposición hacia la bondad de Dios, hacia el reino de Dios. Bien, hermanos, nuestro pasaje de hoy, fíjense, comienza diciendo de esta manera en el versículo 17, el sumo sacerdote y sus funcionarios se llenaron de qué cosa? Se llenaron de envidia, dice ahí el versículo 17. El sumo sacerdote y los funcionarios que eran saduceos se llenaron de envidia y entonces arrestaron a los apóstoles. En la ocasión pasada, en el capítulo 4, leemos ahí que ellos arrestaron a los apóstoles porque ellos predicaban de la resurrección de muertos. Y como los saduceos no creen en la resurrección de muertos, entonces los arrestaron por eso, por incredulidad, porque ellos no creen en la resurrección de muertos, los saduceos. Pero ahora los están arrestando por qué cosa? Por envidia, dice ahí, versículo 17. Los arrestaron por envidia. Se llenaron de envidia y los arrestaron. Y la pregunta entonces sería aquí, ¿pero envidia de qué? ¿Por qué los saduceos envidiarían aquí a los apóstoles? ¿Por qué? O sea, se supone que tú envidias a alguien, pues según las normas de este mundo, tú envidiarías a alguien que tiene más que tú, ¿no? Generalmente somos así. Envidiaríamos a alguien que tiene más que nosotros, pero ¿envidia de qué, hermanos? Económicamente hablando de dinero, los saduceos no tenían ninguna necesidad. Y todo lo contrario, vimos que Pedro y Juan dijeron, no tenemos oro ni plata, o sea que económicamente no estaban muy bien que digamos. Económicamente hablando, los saduceos no tenían envidia de ellos. Religiosamente hablando, los saduceos creían que ellos eran salvos por ser del linaje de Abraham. O sea, salvación, ellos dicen, somos salvos, porque somos hijos de Abraham. Religiosamente hablando, tampoco tendrían nada que envidiarles a los apóstoles. Políticamente hablando, ellos eran los que mandaban sobre los judíos. Ellos eran los que estaban encima de todos los judíos. Entonces, políticamente hablando, el poder lo tenían ellos. ¿Por qué les envidiaron a los apóstoles? Los apóstoles no tienen ningún poder político. Autoritativamente hablando,
Tampoco. Ellos eran los que dictaban las leyes ahí en Jerusalén. Entonces, ¿envidia de qué? ¿Por qué tendrían envidia ellos? ¿Qué les envidiarían a los apóstoles? Si nos vamos más arribita, hermanos, ahí en los pasajes, en el pasaje, nos vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios, que el pueblo tenía en alta estima a los creyentes, porque el pueblo podía ver que Dios estaba obrando a través de aquella congregación. Entonces, ellos envidiaron la obra de Dios. Ellos se dieron cuenta que su religión no hacía eso. Ellos se dieron cuenta que el poder que supuestamente tenían aquí en la tierra no era ningún poder comparado con el poder que ellos tenían, los apóstoles. Porque los saduceos, con todo el poder que ellos tenían, con todo el dinero que ellos tenían, con todos los actos religiosos que ellos hacían, los saduceos no podían hacer los milagros que hacían los apóstoles. Entonces ellos empezaron a envidiar la obra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Los creyentes formaban una comunidad, se ayudaban unos a otros, se compartía la palabra de Dios, los apóstoles hacían estas señales milagrosas, se reunían en casas para compartir los alimentos, había gozo. Cuando leemos estos pasajes, yo veo gozo, yo veo una comunidad gozosa, yo veo una comunidad generosa, yo veo una comunidad alegre, una comunidad unida. Yo veo eso en la palabra de Dios. Entonces, esto lo tenía aquella iglesia primitiva, pero los saduceos, con todos sus años de tradiciones, con todos sus años de religión, no tenían eso, no tenían una real relación con Dios. Entonces, eso era lo que ellos envidiaban. Vean bien, hermanos, en esta comunidad, la primera iglesia que se formó, no todos eran ricos, lo hemos visto, no todos eran ricos, pero todos eran generosos. Especialmente los que tenían más, porque dice la palabra de Dios que los que tenían aquellos, los que tenían varios campos, los que eran más ricos, vendían algunas de sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para ayudar a los que tenían necesidad. Entonces, vemos que toda la comunidad es generosa, pero los ricos, de alguna manera, eran especialmente ellos, eran generosos, vendiendo de sus propiedades. Y todo esto atraía una gran cantidad de personas, de tal manera que multitudes llegaban hasta Jerusalén, y esto fue lo que envidiaban, lo que envidiaban los saduceos. Aquí, hermano, se me fue el... ¿Cómo es que estas personas, los apóstoles, muchos de ellos pobres, los que pertenecían a la iglesia, mucha gente sin educación, la mayoría no eran poderosos según las ideas de este mundo? ¿Cómo es que estas personas podían ser felices? Porque había una comunidad gozosa. No había todos los recursos del dinero, del mundo, no había. Había algunos que tenían necesidad. Nos están persiguiendo por ser creyentes. Se están burlando de ellos y aún así eran felices. Yo creo que eso fue lo que le envidiaban los saduceos. Como estos que no tienen todo lo que nosotros tenemos, pueden ser más felices que nosotros. ¿Cómo es que pueden ser buenos? ¿Cómo es que pueden tener una vida plena? Hermanos, porque el Evangelio transforma la vida de quienes lo aceptan. Ese poder tiene el Evangelio. El Evangelio transforma la vida de quienes lo aceptan. Y no es una transformación superficial, no es algo que se queda solamente por fuera. Es una transformación que va iniciando desde el interior. Hermanos, y este cambio que Dios viene obrando desde el interior no ocurre por seguir reglas. A veces queremos eso y a veces queremos nosotros sobre los jóvenes, ¿no? Imponerlas así como reglas, reglas. Como que queremos un manual, como que pensamos que la Biblia es un manual, ¿no? Dime qué sí hacer y dime qué no hacer y ya. Pero las reglas no cambian el corazón. Tú le puedes decir a un joven, no hagas esto, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero en el momento que él sea mayor de edad, ¿qué va a hacer? Va a hacer aquello que le dijiste que no lo hiciera. Sin embargo, si tú le logras enseñar y decirle, mira, no hagas por esto y por esto otro, o porque yo ya lo he hecho y me he dado cuenta de que no hay nada bueno ahí. Cuando tú compartes tu experiencia, eso les ayuda a ellos a entender, oh, ok, me conviene no hacerlo, me conviene no hacerlo. Pero fíjense, hermanos, aquí,
No ocurre este cambio por seguir ciertas reglas, tampoco ocurre este cambio por tener mucho conocimiento, aunque el conocimiento se necesita, pero los cambios ocurren, hermanos, por depositar nuestra confianza en la obra de Cristo y obedecer a Cristo. Por eso suceden los cambios. Por eso somos expuestos a la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros tome la decisión de obedecer a Cristo. Pero el cambio no ocurre por seguir reglas. El cambio no ocurre tampoco, ¿verdad?, por el conocimiento. El cambio ocurre por depositar nuestra confianza en Cristo, obedecer la voz del Espíritu Santo. Hermanos, los saduceos tienen envidia de esto, de este poder transformador del Evangelio, y por eso ahora encarcelan a los discípulos en este capítulo 5. Constantemente, hermanos, vamos a enfrentar esta clase de oposición. Oposición que surge de la envidia y oposición que surge de la incredulidad. Y esta oposición se va a mostrar de maneras muy distintas. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el mundo se nos opone? ¿Qué hacemos cuando la gente no quiere que compartamos el nombre de Cristo? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Leemos ahí en el versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 19 y capítulo 5, versículo 29, va a estar una diapositiva junto ahí. Leemos que los apóstoles dieron la misma respuesta las dos veces. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y ahora Pedro y Juan vuelven a responder lo siguiente. Ahora Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Tenemos que obedecer a Dios. Después de que Pedro y los apóstoles dijeron esto y acusaron a los saduceos de haber matado a Jesús, en la Biblia dice que los saduceos se enfurecieron. Y esta palabra en el griego, cuando se enfurecieron, es que se sintieron heridos hasta el corazón. Cuando algo te hiere a ti, generalmente decimos que te hiere el orgullo. Cuando realmente hay algo que te duele así, ¿no? Es porque te den el mero orgullo. Pero los saduceos, en vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer, es cierto, matamos a Jesús, porque nosotros estábamos ahí, nosotros lo juzgamos y decidimos que debía morir. En vez de aceptar su error, ellos dijeron: no, como estos tipos nos van a venir a decir esas cosas. ¿Cómo se van a atrever estos indoctos, estos ignorantes, a decirnos esas cosas a nosotros? Y los apóstoles nunca fueron agresivos, hermanos. Si ustedes ven la palabra de Dios, nunca fueron agresivos. No lo fueron. Solamente dijeron la verdad cuando los interrogaban. Solamente decían la verdad. Y lo hicieron con amor. Y les dijeron: Jesucristo murió por sus pecados. Y es la verdad. Nosotros lo platicamos: Jesucristo murió por ti, murió por mí, tenemos que aceptarlo. Es verdad. En cierta manera nosotros también matamos a Jesucristo, aunque no estábamos allá, pero nuestros pecados estaban ahí. Nosotros matamos también a Jesucristo, porque en Jesucristo fueron perdonados mis pecados y tus pecados también. Entonces mis pecados hicieron morir a Jesucristo. Tenemos que aceptarlo y reconocer, es verdad. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de su sangre Dios nos perdona nuestros pecados. Eso significaba para los saduceos que si Pedro les había dicho: ustedes mataron a Jesucristo, los estaba haciendo culpables de asesinatos a ellos. Y para los judíos, hacerlos culpables de un asesinato era un pecado muy grande. Entonces ellos no podían reconocer, ¿verdad? No podían reconocer esto, no podían reconocer ni siquiera que tenían que ser salvos por Jesús. No lo podían aceptar. Y fíjense, hay personas que creen así, ¿eh? Hay personas que creen que son buenas. Hablándoles un poquito de este amigo mío, que ahora es jefe, les digo, ahí en el trabajo. En una ocasión estábamos platicando por ahí de asuntos legales y decíamos, no sé por qué salió el tema por ahí, ya me acordé, porque resulta que nosotros llegamos 5 ahí a la empresa, 5 con visa de trabajo, pero de estos 5, 3 llegaron solteros y los otros 2 llegamos casados. Pues los 3 solteros ya se casaron con personas con papeles. Entonces, pues la burla siempre ha sido de que, pues usted ya la tienen facilita, ya se casaron con alguien con papeles, cosas así, ¿no? Entonces llegó este otro joven y yo le decía a él: oye, pues ya ves, ahí está, ¿cómo se llama? El tip. Cásate con alguien con papeles para que así ya no tienes que andar renovando tu visa. Los que llegamos casados, pues ya ni modo, ¿no? Ya llegamos casados, ¿verdad? Ya no podemos divorciarnos y casarnos. Digo, pero ahí está el tip.
para que te cases con alguien con papeles. Y entonces él me dijo a mí, sí, Jorge. Y luego me dijo, preséntame a una hermanita de tu iglesia que tenga papeles. Y entonces yo le dije, no. Y luego entonces él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, pues porque no eres una buena persona. Yo te conozco. Y se ofendió. Se ofendió. ¿En serio crees que yo no soy una buena persona? Y dije, sí. Le dije, yo te conozco, porque ya hemos pasado un tiempo aquí juntos. Y yo también, o sea, mi experiencia pastoral, yo sé que las cosmovisiones, o sea, el sentido, lo que pensamos de un cristiano y un no creyente van por diferentes rumbos. Tú no eres un creyente y yo no te voy a presentar a una, aparte ni conozco ninguna, ¿no? Pero no te voy a presentar a una hermanita soltera. Dije, porque, ¿qué va a pasar? Yo le decía un ejemplo, ¿qué va a pasar cuando ella quiera llevar a sus hijos a la iglesia? Y tú, como padre, pues no quieres. ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? Por eso te digo, y no, él se ofendió bastante. Luego al siguiente día me lo volvió a decir ahí en el comedor, no, y fue ahí al comedor con los demás, dijo, Jorge piensa que yo no soy una buena persona y no sé qué más. Y después yo platiqué con él y le dije, mira, si te digo que yo creo que no eres una buena persona, es porque yo ni siquiera creo eso de mí, le dije yo a él. Yo sé lo que hay en mi corazón, yo sé lo que hay en mi mente. Y la única razón por la que el mal se ha detenido es porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero eso no significa que yo sea una buena persona. Yo por eso creo que tú eres una mala persona, porque yo también soy una mala persona. Y necesitas que Cristo esté en tu vida para que esa maldad no siga brotando más. Los saduceos no podían aceptar esto. No lo aceptaban. Ellos les dolió en el corazón que Pedro les haya dicho eso. Ustedes mataron a Jesús. Por lo tanto, son responsables de la muerte de un inocente. Pero ellos decían, no podemos reconocer eso. Y hay muchas personas así, que creen que son buenas. Y dicen, no, yo soy bueno. Yo no necesito todo lo que ustedes hacen simplemente religión. No. Nosotros necesitamos a Jesucristo para que su palabra empiece a transformar nuestras vidas. Y entonces apareció este mentado Gamaliel. Este Gamaliel dijo, no los matemos, ¿verdad? Solamente hay que azotarlos. No los mates, pero azótalos. Dijo, porque si este es un movimiento de parte de Dios, el movimiento va a continuar. Y si no es de parte de Dios, el movimiento ahí se va a desaparecer. Ahora, hermanos, este principio de Gamaliel, quiero que ya vamos a terminar. Nosotros no podemos usarlo como un principio universal, porque de pronto hay gente que puede pensar, no, tenemos que ser como Gamaliel y actuar siempre de esta manera. Miren, hermanos, muchos movimientos heréticos se han levantado y hasta la fecha están de pie. Y vamos a decir, no, pues es que, pues entonces es de Dios, cuando claramente no es de Dios. Hay un movimiento herético, por ejemplo, que dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un gran maestro, un buen maestro. Hay otro movimiento que por ahí dice que la salvación se gana por obras, no por gracia. Ya tiene más de 1000 años y sigue de pie. Nosotros no podemos decir que ese movimiento es de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos y que hasta en el momento final se va a saber quién es el trigo y quién es la cizaña. Entonces este principio de Gamaliel no lo podemos utilizar nosotros en todo momento, como decir, no, pues déjenlos, que hagan lo que quieran. Si es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, se va a derrumbar. No, nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes, razonar, y entonces, si por ejemplo aquí en la iglesia los miembros vamos a ponernos de acuerdo en hacer algo, tenemos que razonar, que pensar las cosas bien, y entonces que tomar decisiones, no simplemente decir, no, pues que hagan lo que quieran. Si es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios, se va a caer. No, somos responsables ante Dios de lo que nosotros estemos, de las decisiones que estemos tomando. Hermanos, el consejo decidió finalmente no matarlos, pero sí azotarlos. Nosotros sabemos por relatos de la época, hermanos, que no los azotaban hasta llegar a 40. Siempre porque la ley establecía que los azotes fueran 40 menos 1, 39 azotes. Pero por relatos de la época, ustedes pueden creer, quizás nos imaginamos los azotes como cintarazos, ¿no? Algo así, como algo no tan doloroso. Pero por relatos de la época sabemos que había gente que moría antes de llegar a los 39 azotes. Entonces no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Cuando dice aquí, no los maten, pero azótenlos, o sea, no es como que les hayan quitado el castigo tan feo, porque podían haber muerto ahí, en esos azotes.
porque hay gente que murió antes de llegar al azote número 39. Sin embargo, dice el versículo 41, que los apóstoles salieron con alegría porque ¿quién los había considerado dignos? No dice el concilio los consideró dignos, no dice la iglesia los consideró dignos. Dice porque Dios los consideró dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían predicando y enseñando que solamente Jesucristo salva. Lo normal o lo natural es que el castigo que sufrieron los apóstoles haya terminado con su gozo. Imagínense ustedes que los golpean por compartir el evangelio. Pues, lo normal sería que nos desanimáramos. Señor, ¿pero qué no me estás protegiendo? Señor, ¿pero qué no tienes cuidado de mí? Eso es lo normal. Pero la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, se puede gozar aún en medio de las tribulaciones. No es porque esta fuerza venga dentro de nosotros, hermanos. Es porque esta fuerza viene por medio del Espíritu Santo. Algunos podrían considerar que los cristianos son masoquistas, pero no es así, porque el masoquista busca el dolor para sentir placer, mientras que el cristiano, fíjense bien, hermanos, nosotros no buscamos la persecución. Nosotros no estamos buscando la persecución. Nosotros no estamos buscando ser perseguidos. Nosotros no estamos buscando ser golpeados. Nosotros no estamos buscando eso. Hacemos, es más, lo posible por evitar la persecución al orar por nuestros gobernantes. Pablo dice, oren por sus autoridades, oren por sus gobernantes para que puedan tener una vida tranquila. O sea, para que los dejen ejercer su fe, lo que está diciendo Pablo ahí. Oren por sus gobernantes para que los dejen ejercer su fe. Entonces nosotros vamos haciendo lo posible por evitar la persecución, al orar por nuestros gobernantes, al hablar la verdad con amor, al pagar nuestros impuestos y a ser buenos ciudadanos. Queremos que no hablen mal de los cristianos. Pero el mundo no resiste ver que las personas se salgan de su sistema. El mundo no resiste esto. Quieren que pensemos como ellos, quieren que actuemos como ellos, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos creen que con leyes, ellos creen que con castigos, ellos creen que con amenazas van a poder detener el movimiento de Cristo. Pero nosotros sí sabemos que esta obra es de Dios y nadie va a poder detenerla. Nadie puede detener el avance de la iglesia del Señor. Tanto así que dice Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cuando Jesucristo vuelva, hermanos, su iglesia va a seguir de pie. Que el Señor nos halle siendo parte de esa iglesia, ¿no? Que nosotros seamos parte de esa congregación que cuando el Señor venga, si es que nos toca aquí verlo, cuando Él regrese, que seamos de los que se encuentren fieles. Y decir, sí, Señor, mira, aquí está. Somos parte de esa iglesia que no se rindió ante este mundo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra.